Ya estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a el primer programa de 2024. Los primeros días de enero, fríos, agradables en general. Y pues este programa promete mucha sabiduría, porque vamos a hablar de un hombre que fue un sabio, sin duda, un sabio extraordinario, que es Antonio Porquia. Vamos a comenzar con quiero antes decirles que Antonio Porquia, bueno, dicen el poeta Antonio Porquia, pero es pensador. Él escribió aforismos. Algunos críticos les llaman epigramas. Puede ser que lleguen al epigrama, que sean epigramas, aforismos, poema, ¿no? Poema breve. Es decir, tiene todo eso su obra de este poeta italiano-argentino que nació en Conflenti, Calabria, en 1885, hijo de Francisco Porquia. Se escribe Porcia con che, ¿no? La che funciona aquí como Q, Porquia, y de Rosa Vecchio. Dejó la escuela para sustentar a su familia tras la muerte de su padre en 1900 y 6 años después emigró con su madre y sus 6 hermanos a Argentina. Llegó el 30 de octubre de 1906 en el barco vapor Bulgaria. Ahí se asentó junto a su familia en el barrio de Barracas por primera vez. Y vamos a leer lo hicimos en bloques, el bloque 1, pero son 5 aforismos en cada bloque. Vamos a leer 5 de sus aforismos, epigramas, poemas. El primero dice: quien no llena su mundo de fantasmas se queda solo. El siguiente dice: han dejado de engañarte, no de quererte, y te parece que han dejado de quererte. El siguiente dice: el mal no lo hacen todos, pero acusa a todos. El siguiente dice: si pienso ¿qué es la vida? Creo que la vida es un milagro. Y si pienso ¿qué es un milagro? No creo en él. El quinto epigrama dice: todo es como los ríos, obra de las pendientes. ¡Qué barbaridad! Ya vieron ustedes qué maravilla de textos de Antonio Porquia. Yo anunciaba hoy el programa diciendo el maestrazo. Era un verdadero maestro. Así como escribió sus aforismos, así se dice, lo ha dicho Roberto Juarro, lo llegó a decir otro autor que un día invitó a, ya contaré la anécdota, invitó a Alejandra Pizarnik a ver a Antonio Porquia. Entonces, Riquelme se apellida, no estoy seguro, pero sin duda era amigo de Alejandra Pizarnik. Antonio Riqueni es él. Él dice que llevó a Alejandra Pizarnik. Dice, un día llevé a mi joven amiga y vecina Alejandra Pizarnik, que tenía algo como más de 20 años. Yo 6 más que ella, dice. Ya conocía los aforismos de Porquia y hubo entre ellos, a pesar de las diferencias de edad, una gran afinidad intelectual. Pensemos en Alejandra Pizarnik, es muy, muy buena, ¿no? Era una suerte de maestro, dice Riquelme. Y bueno, decíamos que
llega a Argentina en 1906 en el vapor Bulgaria. Se viajaba en barco en ese entonces, ya sabemos. Y vivió en el barrio de Barracas. Luego, durante sus primeros años allí en Argentina, fíjense que pues trabajó como carpintero, tuvo chambas, ¿no? Tuvo muchas chambas. Trabajó como tejedor de cestas y como los argentinos dicen changas, de los puertos, al apuntador, el que está ahí guiando los barcos para que no golpeen, en fin, para que se alineen, para que zarpen, en fin. Trabajó en el puerto y ya más tarde, por 1918, más o menos por ahí, él tendría 33 años, se mudó a San Telmo, un famoso barrio. En ese mismo año compró junto con su hermano una imprenta, fíjense, compró una imprenta con su hermano, obviamente por sus intereses, pues sus intereses de los libros. Además, él no fue un intelectual, un gran lector, no se conoció por eso. Bueno, y luego entró en contacto ya, más bien sus intereses también eran políticos. Se contactó con el movimiento anarcocomunista y comenzó a militar en las filas del FORA, que era la Federación Obrera Regional de Argentina. Sí, y bueno, ya un poco más conectado, colaboró por primera vez en una publicación de izquierda que se llamaba La Fragua. Y ahí publicó por primera vez algunos aforismos. No, debe saberse cuáles, pero publicó por primera vez, eso fue en 1918. Y luego pasó escribiendo, ¿no? Él decía que escribía pocos aforismos al año, pero como hablaba era de una sabiduría tremendamente natural. Fíjense, ya en 1940, vamos del 18 al 40, de guerra a guerra mundial, dice, fundó un grupo de pintores y escultores anarquistas y había conocido ya gente en La Boca y la agrupación de gente de arte y letras de impulso se llamaba así, ¿no? Y entonces cuentan que bueno, se reunían, más adelante se reunían escritores, intelectuales, pintores, artistas, y leían y hablaban y tal, y cuando tocaba el turno a Antonio Porquia, había un silencio sepulcral, porque todos sabían que iba a decir algo maravilloso e importante, ¿no? Es decir, era además su presencia era muy interesante, ¿no? Bueno, ya en 1950, 10 años después de esta agrupación, Porquia se mudó a la calle Malaver del barrio de Olivos y de visita en casa de la familia García Orozco resbaló de una escalera y un golpe en la cabeza le produjo un coágulo que lo dejó en coma, ¿no? Y bueno, fue operado, llegó a restablecerse, ya repuesto, viajó unos días al Mar de la Plata, invitado por esta familia García Orozco, donde tuvo una recaída previa, ya mucho después, ya casi al final de su vida. Pero bueno, leamos el segundo, la agrupación de los 5,
el segmento número 2, digamos, de sus aforismos. Dice el primero, fíjense nada más. Bueno, hablaré también ahorita de los aforismos. Hasta el más pequeño de los seres lleva un sol en sus ojos. Cuando todo está hecho, las mañanas son tristes. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. En el último instante, toda mi vida durará un instante. Cuando yo muera, no me veré morir por primera vez. Y el último dice, todos pueden matarme, pero no todos pueden herirme. Ahí está la sabiduría, de Antonio Porquia, ¿no? Todos pueden matar, es ciertísimo, pero si somos fuertes, no todos pueden herirnos, ¿no? Todos pueden matarme, pero no todos pueden herirnos. Vamos a un corte y seguimos hablando un poquito de eso y leemos el resto de los aforismos que son deliciosos. A mí me gustan muchísimo. Vamos a un corte, tomo café que me invita a Luna Mía. Salud por este 2024. Ya estamos de regreso. Miren, entonces decíamos que Antonio Porquia fue en 1938, donde que fue publicado sus primeros aforismos en La Fragua, en esa revista de izquierda, ¿no? Fíjense que André Breton, bueno, hay que resaltar una cosa como sucede en México y Argentina y no sé dónde más, pero fue conocido verdaderamente ya su libro Voces, cuando ya recogió todos sus aforismos, hizo su libro Voces, que es su único libro. Entonces es una recopilación de sus aforismos. En 2001, Laura Cerrato, viuda de Roberto Juarros, a quien yo tuve el enorme gusto de conocer, que por cierto me regaló la obra completa de Roberto Juarros. ¿Por qué hablo de Roberto Juarros ahora? Porque Roberto Juarros se sentía discípulo de Antonio Porquia, lo admiraba, ¿no? Cruzaba la ciudad para ir a tomarse un trago con él. Y bueno, hay anécdotas muy bonitas de Roberto Juarros. Entonces, más o menos en Robert Calua estaba de visita, ¿no? La primera edición que se hizo en español de sus Voces, de su libro, por ese tiempo, vamos a ver qué año era, estaba la Segunda Guerra Mundial, porque Roger Calua estaba en Argentina invitado por Silvina Ocampo. Entonces lee ese libro y lo traduce al francés. Lo publica en Francia, entre otras, en una publicación anual de Gallimard, publica algunos textos de Porquia, en la revista parisina La Licorne, y bueno, y lo traduce al francés, se publica y es leído. No me gusta decir éxito. Y es muy apetecido, muy leído y muy elogiado. André Breton dijo que se trataba del pensamiento más dúctil de la lengua española. Nada menos, lo dijo André Breton.
Bueno, porque nunca se vio a sí mismo así como un escritor. Él no se sentía escritor profesional, ¿no? Cosa que muchos que escribimos, pues detestaba. Yo detesto esa frase. Escritor profesional, bueno, pues vete a la escuela y vete a dar servicio, ¿no? Esto es creación, la literatura es creación, ¿no? Yo no creo en eso del escritor profesional, no. Contratos de 10 novelas en 10 años y ponerse a trabajar y cumplir no. ¿Y por qué no se sentía escritor? Nunca. Pese a haber pues cultivado este arte, ¿no? Desde toda su vida, desde muy jovencito, ¿no? Sin embargo, su obra logró, sin por qué a buscarlo, un destacado e importantísimo lugar en la literatura hispanoamericana. Y hay que decir algo, debo contar una anécdota importante para demostrar que él no se sentía escritor, ni le preocupaba. Cuando se publicó, les reclamó por qué le habían corregido las faltas de ortografía, ¿no? Así como los escribí. Es decir, es una señal de un hombre muy modesto, ¿no? Vamos a leer el bloque número 3 de sus aforismos, otros 5 aforismos, ¿qué les parece? Ahí está uno. Cuando no me hago daño, temo hacer daño. Oigan, este es magnífico. Eres cuanto te necesitan, no cuanto eres. Uf. Hay cosas profundas ahí. Sí, me apartaré. Prefiero lamentarme de tu ausencia que de ti. Este otro también me parece interesante. Todo juguete tiene derecho a romperse. Eso es muy bueno. Mis cosas totalmente perdidas son aquellas que al perderlas yo, no las encuentran otros. Qué finísima manera de decir que las cosas profundas que se pierden, nadie las va a encontrar, ¿no? Si pierdo un reloj de miles de pesos y otro lo encuentra, ¿no? Eso. Pero hay cosas que se pierden y nadie más las va a encontrar. Nadie va a poseerlas de nuevo, ¿no? Por ahí. Todo juguete tiene derecho a romperse. Qué cosa, ¿no? Ahora ese de eres cuanto te necesitan, no cuanto eres. Pienso en eso que decía, ¿no? Los escritores que firman contratos por 10 novelas en 3 años, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eres cuanto te necesitan, eso eres, lo que necesitan, ¿no? No cuanto eres. Ahí está esa personalidad de Antonio Porquia, sumamente entera, íntegra, digna, ¿no? Con una seguridad de una sabiduría en la vida tremenda. Leamos el bloque número 4. ¿Qué tal, Dante? Leemos el número 4. Este bloque me gusta. Dice, hieres y no volverás a herir, porque hieres y te apartas. No acompañas la herida. Híjole, cuántas cosas dice eso, lo repito, hieres y volverás a herir porque hieres y te apartas. No acompañas a la herida, ¿no? No acompañas la herida. Bueno. Cuando no me ves perdido, quisieras verme perdido,
para salvarme. Eres igual a tu Dios. Necesitas salvar. Uf, ¿qué decir de eso? A veces una palabra que parece de más, no está de más, porque acompaña. Wow. Creen que moverse es vivir. Y se mueven, no para vivir, se mueven para creer que viven. Uf, cuántas cosas dice esas pequeñas frases de Porky. Ahí el quinto. A veces creo que el mal lo es todo y que el bien es solo un bello deseo del mal. Esas contradicciones humanas, ¿no? Esas maneras de vivir por encima de las cosas y por encima de los actos y los sucesos esenciales. Pasar por alto la poesía, por ejemplo, pasar por alto la belleza, darle un pisotón, quebrar su vidrio hermoso, sin verlo. Es decir, ese tipo de cosas me hacen pensar los aforismos de Antonio Porquia. Sin duda, un sabio moderno, ¿no? Digamos moderno porque la sabiduría tiene fama de antigua, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dice de las palabras, más adelante les voy a leer uno sobre las palabras, bellísimo. A veces una palabra que parece de más no está de más porque acompaña, ¿no? No está de más porque acompaña. Tenemos que decir las cosas, tenemos que hablar de lo que nos sucede, de lo que nos duele, de lo que nos provoca el dolor, de lo que nos provoca la felicidad misma, ¿no? Lo que nos provoca la tristeza. Tenemos que hablar. Las palabras acompañan, es cierto. Es totalmente cierto. Es decir, necesito hablar contigo, quiero hablar con alguien, quiero hablar, ¿no? Es decir, creo que no está de más, dice Porquia. De hieres y volverás a herir porque hieres y te apartas, ¿no? Un poco pienso en el cobarde, ¿no? El cobarde que no se atreve a acompañar la herida que deja, ¿no? Hieres y volverás a herir porque hieres y te apartas. Y volverá a hacerlo porque nunca va a acompañar ninguna herida, ni sabe cómo se logra curar una herida, ni está allí para ser testigo y parte de la curación de una herida que él mismo provoca, ¿no? Un poco más o menos así, quizá diga más cosas. Es decir, es como el punto de vista. El punto de vista tiene que ver con el lugar desde donde se mira, ¿no? Y entonces eso provoca los aforismos. Los de Lichtenberg, por ejemplo, y unos aforismos que me gustan muchísimo, que es, yo creo que Porquia es heredero de William Blake, y quién sabe, ni siquiera leyó a Blake, pero los aforismos de Blake son muy hermosos. Recuerdo, por ejemplo, uno de los más cortos aforismos que conozco, dice, basta o demasiado. Ese es de William Blake. O el gusano perdona al arado cuando lo parte en dos, ¿no? Esos aforismos donde refieren a momentos de la vida importantes, revelan
desenmascaran ciertos actos humanos, ¿no? Vamos a un corte, Dante. Bueno, vamos, enseguida vamos a los aforismos. Hay una sección muy bonita de estos aforismos que seleccionamos. Vamos a un corte y regresamos y seguimos tomando café de Luna Mía Café, que por cierto ha empezado Luna Mía Café un programa que se llama Lecturas y Conversaciones. Regresamos. Ya estamos de regreso. Entonces, fíjese que ya encontré la fecha en que fue publicado su libro, Voces, en 1943. Él tenía 58 años. Ya tiempo después de su lanzamiento se convirtió en una, por no decir bestseller, ¿verdad? Pero se convirtió en un libro muy, muy, muy querido, muy leído, muy vendido. Y bueno, hay que recordar que cada uno de los textos son más breves que un Twitter de 280 caracteres, o cuántos son no sé, yo en el Twitter no. Digo, que en esa síntesis de la poesía y de la filosofía se pueda decir inmensidad de cosas, inmensidad de líquido esencial del pensamiento, ¿no? Epigramísticamente, poéticamente, filosóficamente, que se pueda decir, digo, bueno, y nosotros en este tiempo con el Twitter, ¿no? Yo tenía Twitter, ya no lo uso porque me cansó. Esos asquerosísimos Twitters de no sé, ¿no? Los de Fox, qué barbaridad, un idiota, ¿no? En fin, entonces todo eso me molesta. Yo me salí del Twitter, ¿no? Está espantoso. Y bueno, ahora, lo que aquí pasa con estos aforismos es que sorprendieron además a los lectores, incluyendo a Borges. Esos aforismos fueron imitados y influyó mucho a los poetas, digámosle, de la síntesis, ¿no? Poetas que escribían en breve, ¿no? Como Roberto Juarros, que lo idolatró, ¿no? Roberto Juarros lo adoraba, y incluso hay poemas dedicados a él, ¿no? Lo quiso mucho Roberto Juarros, un gran poeta sin duda, un gran poeta. En México, Daniel González Dueñas y Alejandro Toledo hicieron una selección con textos también de Roberto Juarros, entrevistas, un ensayo sobre Antonio Porquia y sus voces completas hasta ese entonces, que publicó primero la UAM y luego publicó Ediciones Sin Nombre. Más o menos recuerdo eso. Ese estilo enigmático de decir en tan pocas palabras lo mejor, ¿no? Vamos a leer estos epigramas, estos aforismos, estos poemas del bloque número 5 de la selección que hicimos para leerlos hoy. Dice el primero: nadie te ha dado nada por nada si nadie te ha dado el corazón, porque solo el corazón se da por nada. Por nada, ¿no? Porque es cierto que hay quien lo vende, ¿no?
A veces necesito un fósforo para alumbrar las estrellas. He sido para mí discípulo y maestro. Y he sido un buen discípulo, pero un mal maestro. Qué manera de desenmascarar su ignorancia y sus ganas de aprender, ¿no? Lo ignoramos mucho, ¿no? Y como maestros de nosotros mismos somos a veces pésimos, ¿no? Porque saben el nombre de lo que busco, creen que saben lo que busco. Qué cierto es eso, ¿no? Este último es muy bueno, dice, una cosa hasta no ser todo es ruido y toda es silencio. Bellísimo, ¿no? Poesía, poesía, a veces la oigo como poesía pura, ¿no? Tenía ese raro arte de la atención inusitada, creciente, de una atención que parecía una presencia casi física. Así lo describe Roberto Juarros en un ensayo que escribió que se llama Antonio Porquia o La profundidad recuperada. Dice, quienes estábamos con él sentíamos al hablar que cada palabra se volvía profunda por su atención ilimitada. Su forma de escuchar parecía crear la profundidad en sus acompañantes, continúa diciendo Juarros. Y cuando él hablaba teníamos la sensación de que lo hacía ya desde otro lado, que por otra parte se volvía entonces infinitamente próximo, que por otra parte se volvía próximo. Es ciertísimo, ciertísimo. ¿A poco no sentimos próximos esas deducciones que hace Juarros sobre las cosas, ¿no? Y lo sentíamos de este lado. Agrega a menudo que les aconsejaba paciencia a los jóvenes, ¿no? Era una de sus lecciones mayores. Dice Juarros, nunca lo vi impaciente o inquieto por los apremios económicos. Y siempre fue muy pobre. La incomprensión o las interesadas reticencias que trataban de silenciar el valor de su obra. No tenía apuro por llegar a nada. Y vemos escritores que están cuidando su obra, cuidando qué dicen, ¿no? Un ejemplo era Octavio Paz. Octavio Paz buscaba todo lo que se decía de él en todo el mundo. Bueno, ¿para qué? No aprendió a Porquia, ¿no? Porquia no le importaba absolutamente lo que dijeran de su obra. Era completamente paciente. Y si un poeta no es paciente, va a sufrir mucho su poesía, ¿no? Su poesía va a sufrir mucho, ¿no? Entonces, Borges no lo conoció personalmente como dijo, el singular misterio de Antonio Porquia, dijo Borges. Cuenta que oyó por primera vez su nombre de labios de Jules Solar, un escritor. Nada me cuesta imaginar que fueron amigos. Ninguno de los dos podría en el presente desmentirme, escribe. Pero lo que puedo asegurar es que a través de sus voces, ese libro magnífico, Antonio Porquia es hoy mi amigo, dice un crítico de La Nación. Entonces,
nos provoca una cercanía inusitada, ¿no? Me parece que claro que lo sentimos nuestro amigo, ¿no? A la manera de que decía Eliseo Diego, de aquellos a quien traducía, le hablaban y él los sentía sus amigos. Bueno, vamos a leer otros aforismos del bloque número 6 que preparamos. ¿Quién ha hecho 1000 cosas y quien no ha hecho nada, sienten iguales deseos? Hacer una cosa. Mueren 100 años en un instante, lo mismo que un instante en un instante. Esas dilucidaciones sobre el tiempo que hace Porcia son muy sabias. Mueren 100 años en un instante. Imagínense cómo. Lo mismo que un instante en un instante. Muere, claro. Yo estoy conforme de ti, pero si tú estás conforme de ti, yo no estoy conforme de ti. La inconformidad, las dudas en vez de preguntas, en fin. De lo que tomo de más o de menos. No tomo lo justo no me sirve. Bueno. Sabes tanto de mí y no me comprendes. Saber no es comprender. Podríamos saberlo todo y no comprender nada. Qué barbaridad. Me acordé de que mi amiga Daniela Nieto, el día, pues un viernes, no recuerdo ahorita cuándo, el de este viernes 12, no sé, un viernes próximo de enero, Daniela Nieto, bailarina, actriz espléndida, me invitó a un lugar que está ahí en la calle de Valentín Gómez Farías. Se van a presentar 3 compañías y cobran como 50, 60 pesos, para que busquen en redes sociales y sepan y vayan a ver esos 3 espectáculos. Me parecen muy valiosos. Danielita es muy buena y bueno, me mandó una invitación y yo quiero compartirla para que vayan a ver este espectáculo de danza contemporánea. Aprovechamos también para recomendar 2 libros. Uno, de Carmen Villoro, El tiempo alguna vez. Es un libro muy bonito, una antología de sus libros hasta 2005 más o menos, y reúne la poesía de Carmen Villoro, que transita el amor como ritual cotidiano en el que se enraman los sueños de la biología perdida, de un cuerpo inerte, en fin, que no se vaya el viento, del fin desde el principio, herida luz y marcador final. Aquí están estos textos que, por ejemplo, por cierto, marcador final, yo se lo publiqué aquí en Morelia, en la universidad. Un pequeño cuadernito de poesía muy, muy hermoso. Ese de Carmen Villoro, mi querida amiga. Y recomiendo Guillermo Sheridan, Un corazón adicto, la vida de López Velarde, que es un libro espléndido, ilustrado. Es una especie de biografía novelada. Sin duda, uno de los mejores acercamientos a la vida de López Velarde. Pues bueno, esos 2 recomiendo y los invito a que vean a Daniela Nieto el próximo, ay Dios mío, ahorita les voy a decir la fecha. Regresamos. Y antes de que se me olvide, ya que regresamos, miren, aquí encontré los datos de este trabajo de Daniela Nieto López, Francisco Javier Nieto Muñoz, Grupo Independiente Paralelo de Colombia. Son 3 compañías
y va a ser el viernes 12 de enero de 2024 a las 8 de la noche. El cover cuesta 60 pesos. Es en Valentín Gómez Farías, 265, en el centro. ¿Sí saben cuál es Valentín Gómez Farías? Bueno, ahora la gente ya no sabe qué calles son. Dicen, allá donde está una tienda de la coca, ¿no? Es decir, ahí por la tienda fulanita, no, abajo de tal bar. Es decir, ya la gente seguía por la tremenda, el tremendo dominio de la publicidad. Ya no saben quién es Valentín Gómez Farías, Francisco y Madero, que es la avenida principal, en fin. Pero bueno, ya para 2024 no me iba a quejar de nada, dije, y ya empecé. Pero bueno, vamos a ver, Antonio Porquia me parece a mí uno de los verdaderas proezas de la literatura. Fíjense, pese a la consagración que tuvo Antonio Porquia, gracias a Roger Caillois, que tradujo el libro al francés, ya lo dije, y acercó a su autor a la revista Sur. Vino un francés para tener que acercarlo a sus paisanos de la revista Sur de Silvina Ocampo para que conocieran ahí, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? Vino de Francia, vino después de haber sido publicado en francés. Y bueno, pero bueno, así ocurre aquí en México. Dicen muy complacidamente y resignadamente, todos dicen, claro es que nadie es profeta en su tierra. Eso no deberíamos decirlo con tanta parsimonia, ¿no? Deberíamos decirlo muy enojados, porque los cercanos no reconocen el trabajo de sus cercanos, ¿no? Y bueno, fue amigo de grandes artistas también y escultores, entre los que se cuentan José Luis Mengi, Agustín Riganelli, Fortunato Lacámera. Fíjense que de Fortunato Lacámera, Antonio Porquia tenía un óleo como de su cabecera. Adoraba un cuadro de Fortunato Lacámera. También Benito Quinquela Martín era su amigo, Juan Carlos Castañiño, Roberto Soldi, Horacio Butler, Raquel Forner, en fin. Ya en los últimos años Antonio Porquia residía en un barrio, en una modesta casa en Olivos, donde cuidaba sus rosales y vivía rodeado de los cuadros obsequiados por sus amigos. A él le gustaba mucho la pintura. Y bueno, el cuadro favorito era el de Fortunato Lacámera, que representaba el ángulo de un jardín con una mata junto a un muro. El pintor más humilde y la imagen más humilde, lo casi inexistente, así lo llamó Roberto Juarros. Ya en la década de los 50 un grupo de artistas plásticos, bueno, se juntaban, ¿no? Habla de Alejandra Pizarnik, que la llevó ya en los 50, ¿no? Y luego Laura Cerrato, viuda de Juarros, dio a conocer Voces Inéditas, ¿no? Que se llamó Voces Abandonadas. Alguna de esas voces viene aquí, en el último segmento que voy a leer. Y no habían sido publicados. Dice, Porquia restituye al aforismo su exacta dimensión de aforismo, su identidad que no consiste en una mera enunciación abreviada, sino responde a leyes propias que se fundan en esa necesidad de proveer a la lectura múltiple, que hace del aforismo un género poético irreductible y otras formas del discurso. Bueno, eso se dice de los aforismos de Antonio Porquia.
Y claro, aquí hay algo muy importante. No le cortemos los pies a un poema para que sea breve. No. El aforismo es eso. Se escribe en su propia medida. No se le corta las manos al epigrama, no se le corta la lengua a la poesía, no. El aforismo tiene leyes propias y se fundan en esa necesidad que dice aquí, ¿no? De proveer a la lectura múltiple como una identidad propia. El aforismo debe tener un rostro propio, una medida, una talla propia, eso es. Y entonces, y porque es un ejemplo. Porque murió un 9 de noviembre de 1968, poco antes de cumplir 83 años. ¿Qué decir más de Porcia? Un filósofo, un filósofo no irreverente, sino sencillo, prudente en la vida, paciente, un hombre que escribió como hablaba. Así debería ser. Es decir, cuando un poeta escribe no es otro, es él mismo más hondo, ¿no? O más alto, quizá no sé hacia dónde, ¿no? Pero Porcia era el equilibrio, verdaderamente era el equilibrio de la poesía. Aquí, no lo seleccionamos, pero aquí hay un aforismo que dice: nadie puede ir más allá, y más allá hay un abismo. Hay que ser cuidadosos con ir más allá, ¿no? Nadie puede no ir más allá, y más allá hay un abismo, ¿no? Es decir, aquí hay unos aforismos. Que me encanta, que es muy breve: una cosa sana no respira. que me parece uno que leí al principio, que decía: todo es como los ríos, obra de pendientes. La bajada, la pendiente, ¿no? Todo es como los ríos, obra de las pendientes. Otro que ahorita recuento, ¿no? Es el que dice: hasta el más pequeño de los seres lleva un sol en los ojos. Los ojos, el alma, ¿no? Decían los orientales que los ojos son el espejo del alma, pero yo creo que es el brillo, la luz del alma. En fin, creo que hay aquí hay uno terrible, tremendo, que dice: tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. En fin, eso de abordar el tiempo, la muerte, la vida, es verdaderamente sabio aquí en Juarros. Estás triste porque te abandonan y no estás caído. Ese es otro aforismo bellísimo. No creo en nada de lo que tú crees, y te creo a ti. En fin, hay aforismos espléndidos, y ya nos vamos a despedir con otros 5 aforismos. Y bueno, pues deseo que este 2024 para todos los ciudadanos de este país podamos
no ser felices, pero estar muy bien. Eso es lo que yo les deseo. Y a todos mis televidentes y amigos y seguidores, pues les deseo un muy buen año, fértil y por lo menos lleno de salud. Cuando no ando en las nubes, ando como perdido. Lo que dicen las palabras no duran, no dura. Duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas y lo que dicen no es nunca lo mismo. Para poder alcanzar ciertas alturas, no las bajo, las levanto más. La pena humana, durmiendo, no tiene forma. Si la despiertan, toma la forma de quien la despierta. Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre, hace un infierno. Las pequeñeces son lo eterno y lo demás, todo lo breve, lo muy breve. Recuerden, amigos, que si las cosas pequeñas son lo eterno, también nosotros podemos ser eternos o muy breves, brevísimos, como la vida misma. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.